Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy día vamos a hablar este siguiente tema, nuestro tema es relacionado al estómago, ¿ya? Así que vamos a empezar. Nosotros sabemos que embriológicamente, embriológicamente el estómago se forma del intestino anterior, ¿ok? A través de una dilatación fusiforme. ¿Ya? Esta dilatación fusiforme generalmente se da a los 28 días, ¿ya? Y esta dilatación va a rotar en sentido horario, así como hace una rotación este, vertical, de tal manera que finalmente va a formar la estructura del estómago, ¿no es cierto? Entonces, esta rotación es importante porque la parte anterior va a formar la curvatura anterior, crece menos que la parte posterior que se hace derecha y forma la curvatura mayor del estómago. Y también esta rotación es importante, ¿por qué? Porque el vago anterior se hace izquierdo. El vago anterior se hace izquierdo y el vago posterior se hace derecho. ¿Ok? Ese es un detalle importante que siempre preguntan. Ahora, anatómicamente, el estómago, nosotros sabemos que es continuación del esófago, pues, ¿no? Y es la porción más dilatada. Su principal función es secretora, ¿ya? Y además que participa en el inicio de la digestión de los alimentos mediante la secreción de enzimas, tanto endógenas como exócrinas, ¿no es cierto? Porque el estómago tiene doble función, una función endógena y otra exócrina, ¿no? Mediante la liberación del ácido clorhídrico y hormonas que participan en la regulación de todo el sistema digestivo. Normalmente mide 25 por 12 por 8, el estómago tiene forma de gaita, ¿ya? Y normalmente tiene dos bordes, un borde que es la curvatura menor, un borde derecho, un borde izquierdo mayor, que es la curvatura mayor. Tiene dos extremos, uno superior llamado cardias, otro inferior llamado píloro. Tiene una cara anterior, una cara posterior. Tiene una, tiene una dilatación fúndica y una dilatación inferior que se llama melantro. ¿Ya? Esta es la descripción anatómica del estómago, ¿ya? Una anatomía descriptiva. ¿Ok? Normalmente la capacidad del estómago es más o menos de 1200 ml. ¿Ok? Nosotros vamos a ir describiendo poco a poco esas estructuras. Recordemos que el, el, el estómago es un órgano exócrino y endocrino, ¿no es cierto? Y tiene varias capas, ¿ya? Está formado por una mucosa, una submucosa, la muscular y la serosa, ¿ok? Entonces, la serosa es el peritoneo, ¿ya? Esta serosa corresponde al peritoneo que cubre todos los órganos del aparato digestivo, ¿ya? Luego viene la capa muscular que tiene tres capas, tiene tres tipos de fibras, una interna oblicua, una intermedia circular y una externa longitudinal, ¿ok? El estómago tiene tres capas este, de fibras musculares, a diferencia del resto que solo tiene dos, la circular y la longitudinal. En cambio, el estómago tiene una oblicua además. ¿Ok? Entre estas capas musculares se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Y luego tiene la capa submucosa. La capa submucosa de todo el aparato gastrointestinal es importante porque está llena de vasos, arterias, venas, ganglios,
nervios, ¿ok? Fibras elásticas y colágena, ¿ya? Esta disposición de la submucosa en los órganos del aparato digestivo tiene relevancia quirúrgica, porque la cantidad de tejido colágeno que existe en la capa submucosa garantiza ya el, este, el cierre de una anastomosis intestinal, ¿ya? Gracias a esa capa de colágeno que existe en la submucosa, se va a garantizar un cierre de una anastomosis. Ya esa es la importancia que tiene la capa submucosa, igual que la capa serosa. El peritoneo también reviste mucha importancia en la reparación de una anastomosis gastrointestinal, le da resistencia también, ¿ya? Luego tenemos la mucosa, ¿ya? La mucosa que vamos a describir un rato. Entre la capa submucosa y la muscular hay un plexo que se llama el plexo submucoso de Meissner, ¿ok? Esos plexos, tanto el mientérico submucoso, participan en la inervación del estómago. Ahora, histológicamente, muchachos, histológicamente, esta, el conocimiento de esta disposición es muy importante que ustedes recuerden. Recuerden que todo el aparato gastrointestinal tiene la mucosa, tiene la submucosa, tiene la muscular y la serosa. Bueno, en este caso solamente hay dos capas, pero en el caso del estómago hay una tercera que es oblicua, ¿cierto? Por ejemplo, la vesícula no tiene su mucosa, ¿no? El recto no tiene serosa, no tiene peritoneo, ¿ya? Pero la mayor parte del aparato gastrointestinal tiene estas capas, ¿ya? Recuerden, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La submucosa, como yo les dije, es una capa donde se encuentra tejido vascular, arterial, venoso, nervios, ganglios, fibras elásticas, fibras colágenas. Ya es a través de esta capa submucosa que se va a distribuir la irrigación, la vascularización en la pared, tanto hacia la capa muscular como hacia la mucosa. ¿Ya? Ahora, la mucosa tiene el epitelio, ¿ya? Tiene las células epiteliales. Estas células epiteliales están adheridas a la pared del intestino mediante una capa que se llama la membrana basal, ¿ok? Seguido de la membrana basal hay una capa que se llama la lámina propia, que similar a la submucosa está formado por vasos, arterias, venas, linfáticos, nervios, ¿ya? Y hay también fibras elásticas y colágeno. Y seguido de eso está una capa muscular, ¿ya? Que se llama la muscular de la mucosa. Esta capa muscular también se llama la muscular propia, ¿ya? Porque este es muscular de la mucosa. Esta lámina propia también reviste mucha importancia porque los vasos, el paquete vasculonervioso de la submucosa se va a distribuir en, en la lámina propia y van a permitir la irrigación tanto de la muscular de la mucosa como del epitelio. Van a nutrir a las células epiteliales. ¿Ok? Esta disposición es importante que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque las patologías, muchas de las patologías están en función a esta disposición histológica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un tumor gástrico, ¿ya? Un tumor gástrico, los tumores empiezan a nivel de las células epiteliales. Estas células epiteliales empiezan a dividirse de manera indiscriminada, ¿ya? Empiezan a dividirse de manera indiscriminada. ¿Listo? Entonces, cuando el tumor va creciendo, va a invadir la lámina basal y la lámina propia. Cuando invade la lámina propia, ya se habla de un tumor con metástasis microscópica. ¿Ok?
¿Por qué? Porque acá existen vasos. Por eso es de que cuando el tumor ya invade la lámina propia, ya se habla de un tumor microinvasor. ¿Ok? No sé qué está pasando ahí. No, no sé, ya. No sé qué está pasando. Listo. Entonces, vamos a seguir. Este, entonces, recuerden esta disposición, ¿ok? Ahora, la capa, la capa mucosa del estómago, básicamente está formado por un epitelio cilíndrico simple columnar glandular. ¿Ok? Esta es la capa mucosa. Este es el epitelio. No sé por qué aquí este, está saliendo acá. No sé por qué. No sé por qué. Que alguien, no sé ya. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el epitelio de la mucosa es un epitelio cilíndrico simple o columnar glandular. ¿Ya? Este epitelio se invagina dentro de la lámina propia, ¿ya? Y forman lo que se conoce las fosetas o foviolas gástricas, ¿ya? Fosetas o foviolas gástricas, cuando se invaginan. Y a nivel del cuerpo son profundas y se llaman glándulas gástricas o fúngicas. ¿Listo? Estas fosetas o foviolas son bien profundas a nivel del píloro, ¿ya? Estas glándulas tienen un cuello y una base, ¿ok? En el cuello generalmente se encuentran células madre, ya que son las células que van a restituir las células epiteliales, las células del epitelio, ¿ok? También tenemos células mucosas, ya, células mucosas que producen moco, ¿ok? Y las células oxínticas o parietales, ¿ya? Estas son las células oxínticas o parietales. ¿Qué producen las células oxínticas o parietales? El ácido clorhídrico, ¿ok? El ácido clorhídrico. Y en la base generalmente se encuentran las células principales, ¿ya? Y células neuroendocrinas. ¿Qué producen las células principales? Ocimógenas, producen el pepsinógeno, ¿ya? Que tiene mucha relevancia, todas estas células. Entonces, esta es la disposición de las células en la mucosa del estómago. Acá tienen un resumen de lo que es los diferentes tipos de células, ¿ok? Las células madre, que son las células progenitoras, las células parietales, que representan el 13%, producen ácido clorhídrico, el factor intrínseco. Este factor intrínseco es importante para la absorción de vitamina B12 a nivel del ilion. Ya la deficiencia de esta vitamina B12 o del factor intrínseco produce la anemia perniciosa, ya que algunas veces incluso puede ser mortal. Las células mucosas del cuello producen el moco que va a cubrir el estómago, además de bicarbonato, porque la mayoría de las células, especialmente estas células mucosas, tienen anhidrasa carbónica. Luego, tenemos las células principales que representan el 44%. Las células mucosas representan el 40%. Las células principales 44%. Son las más abundantes, que producen el pepsinógeno, ¿ya? Que son las encargadas de hidrolizar a las proteínas, ¿no? Además también este, se produce la lipasa. Y finalmente tenemos las células neuroendocrinas, ya que producen, por ejemplo, la gastrina, la grelina, ya producen la somatostatina, las células D y las células G producen la gastrina, las enterocromafines producen la histamina, que son hormonas que participan en la digestión. ¿Ya? Ahora, recordemos cuáles son las funciones del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es importante, ¿ya? Porque va a producir la descomposición física y bioquímica de los alimentos. ¿Ya? La pepsina y el ácido facilitan la proteólisis, ¿ok? Inhiben la proliferación de patógenos. La supresión de este ácido predispone a colitis por Clostridium difficile. Miren, ¿ah?
Miren, la supresión del ácido. Recuerden que el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de la histamina, como la ranitidina, incrementan el riesgo de infecciones, especialmente por Clostridium. ¿Ok? Además, el uso indiscriminado de inhibidores del ácido gástrico producen infecciones intrahospitalarias, como la neumonía. Recuerden que la neumonía tiene una vía descendente del aparato respiratorio superior, se va al inferior, ¿ya? Una vía hematógena, una vía por contigüidad y una vía ascendente. Es decir, se proliferan gérmenes en el estómago, ascienden por el esófago y luego ingresan al pulmón. ¿Ya? Entonces, se ha demostrado ya con trabajos de investigación que el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba predisponen a infecciones intrahospitalarias, neumonía, y los inhibidores de la bomba producen colitis por Clostridium. ¿Ya? Así que solamente está indicado el uso de bloqueadores del ácido clorhídrico en pacientes que tienen enfermedad ácido péptica. Nada más. El resto de pacientes no. Es decir, si viene un paciente, por ejemplo, se va a operar y se le deja en NPO, la mayoría indica ranitidina o omeprazol porque hay que proteger el estómago. Si le estás dando antibióticos, no, también dale omeprazol porque hay que proteger el estómago. Esas no son indicaciones. Ya eso predispone más bien a infecciones intrahospitalarias. Ya, además, miren, los inhibidores de la bomba producen hipergastrinemia, hiperplasia de células enterocromafines y predisponen a tumores neuroendocrinos. ¿Ok? Así que uno tiene que tener cuidado con el uso de esos productos, de esos medicamentos. Ahora, ¿qué tenemos? La liberación del ácido clorhídrico tiene tres fases. La fase cefálica, que es el 30% de la fase gástrica, que es el 60%, y la fase intestinal, solo el 10%. La fase cefálica consiste en la estimulación, la percepción, tanto visual, oler, probar, se produce un estímulo vagal. Ya ese estímulo vagal va a producir, va a iniciar la actividad gastrointestinal. ¿Ok? Esa es la fase cefálica. La fase gástrica es producto de los alimentos en el estómago, ¿ya? La distensión gástrica. Eso hace de que se produzca gastrina. La gastrina es el principal mediador de la liberación del ácido clorhídrico. ¿Dónde se produce la gastrina? En el antro. ¿Qué células? Las células G. Entonces, cuando ingresa los alimentos, se produce un estímulo vagal que finalmente va a producir la liberación de la gastrina. La gastrina estimula las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. ¿Ok? Y finalmente la llegada de los alimentos al intestino produce la fase intestinal, que es la más, que es la que menos aporta, solo el 10%, y también no se ha demostrado cuál es su verdadera participación. ¿Ok? Esas son las fases de liberación del ácido clorhídrico, siendo la más importante la fase gástrica. Ya, otras consideraciones que tenemos que tener es que la secreción del pepsinógeno generalmente se produce por la ingesta de alimentos y se activa con un pH de 2.5 y se inactiva cuando el pH es más de 5. Ya, la somatostatina se produce en las células D, inhiben el pepsinógeno. El factor intrínseco se produce en las células parietales y ayudan a la absorción de la vitamina B2 en el hilo terminal. La gastrina, que es el principal estimulante de la fase gástrica, se produce en las células G antrales. La grelina es una hormona que estimula el apetito y se produce en las células endocrinas. Esto de acá es importante, muchachos. El 50% de los líquidos son vaciados en 12 minutos y el 50% de los sólidos en 2 horas. ¿Qué necesidad tenemos de dejar a un paciente que se va a operar a las 8 de la mañana en NPO desde las 8 de la noche del día anterior? No tiene ningún sentido. Esta es una de las razones por las que el protocolo ERAS indica que todo paciente para que entre a sala de operaciones debería recibir una carga de 50 gramos de hidratos de carbono 2 horas antes de la cirugía. Ya han hecho estudios donde se ha visto que el residuo gastro
gástrico es similar en pacientes que han estado en NPO y en pacientes que han comido. ¿Ya? O sea que no tiene ningún sentido dejar sin comer a los pacientes tantas horas, porque el ayuno prolongado, ¿qué cosa produce en los pacientes? Aumento de la resistencia a la insulina, que es una, una condición que produce, retarda la recuperación de los pacientes. Nosotros en el estómago tenemos una barrera mucosa gástrica y tiene factores protectores como la secreción de moco, el bicarbonato, las células epiteliales, las prostaglandinas, la reparación del epitelio y el flujo sanguíneo. ¿Ok? Cuando se altera estos factores protectores, generalmente se producen por factores agresivos como el incremento del ácido clorhídrico, la pepsina, la bilis, la presencia del helicobacter, el alcohol, el estrés, el tabaco, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance, cuando hay un desequilibrio entre los factores protectores y los agresores, se produce una enfermedad ácido péptica o úlcero-péptica, ¿ok? Entonces, en los pacientes con enfermedad úlcero-péptica, lo que nosotros vamos a tener es la formación de úlceras gastroduodenales. La clasificación de Johnson es una clasificación que permite evaluar esto, que se divide en grados 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El grado 1 es cuando es a nivel de la curvatura menor, el grado 2 cuando es gastroduodenal, el 3 cuando es prepilórico, el 4 cuando está a nivel del cardias y el 5 cuando está en el cuerpo, curvatura mayor del estómago, que generalmente está relacionado a un problema maligno o a uso de AINES, ¿ok? Esa es la clasificación de Johnson, que es bastante preguntado, bastante usado. Ahora, la enfermedad ulceropéptica, básicamente tenemos en la enfermedad ulceropéptica o ácido péptica, tenemos el problema duodenal y el problema gástrico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia clínica? En las úlceras duodenales, el dolor es postprandial, generalmente a las 2 horas después de haber comido. El dolor es nocturno y el paciente puede despertar con dolor. ¿Ok? Es más frecuente en hombres y en jóvenes. En cambio, la úlcera gástrica generalmente incrementa el dolor con la ingesta de alimentos, o sea, el dolor es prandial. Uno come y le duele. En cambio, en la úlcera duodenal, cuando uno come, el dolor se presenta después de 2 a 3 horas. Normalmente no existe dolor nocturno, no existe dolor al despertar. La incidencia es similar en hombres y mujeres y generalmente es más en edades avanzadas la úlcera gástrica. ¿Ya? Ahora, anatómicamente el estómago, ¿ya? Vamos a describir anatómicamente sus partes. Vamos a empezar con el cardias. ¿Ya? El cardias es generalmente la unión esófago-gástrica. ¿Ya? A este nivel se encuentra el esfínter esofágico inferior que es funcional. ¿Ok? Y este esfínter esofágico inferior va a evitar el reflujo gastroesofágico y está formado por diferentes estructuras como por ejemplo la lazada de Jefferson o corbata de Suiza, que son fibras longitudinales que se van a la cara por posterior y luego abrazan y se dirigen a la curvatura menor. ¿Ok? Vamos a cambiar de lápiz para que... Entonces son fibras longitudinales que atraviesan la cara posterior y luego se dirigen a la curvatura menor y por eso se llama la lazada de Jefferson o corbata suiza. Son fibras musculares de disposición elíptica. Otra estructura que tenemos a nivel del cardias, ¿ya? Otra estructura que se tiene a nivel del cardias es la roseta mucoesofágica, ¿ya? Esta roseta mucoesofágica es la protrusión de la misma mucosa gastroesofágica a nivel del estómago, ¿ok? Listo. Otra estructura que tenemos es el ángulo de His, ¿ya? Este ángulo de His o cardioesófago tuberositario, porque esta es la tuberosidad gástrica, ya este ángulo de His o incisura
cardial también se llama, ¿ya? Está formado por el borde izquierdo del esófago y la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Y acá forma un ángulo, ¿listo? Y en la parte interior se encuentra la válvula de Gubarov, ¿ya? Que es una protrusión de la mucosa en el interior del estómago. Ya esta mucosa, normalmente cuando se produce aumento de la presión gástrica, esta mucosa actúa como válvula y evita el reflujo gastroesofágico. Y otra estructura que tenemos dentro del cardias es el ligamento frenogástrico. Ya, todas estas estructuras cuando se alteran predisponen a dos patologías importantes, que es las hernias de hiato y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Es así que las cirugías consisten en reparar estas estructuras, ¿ya? Entonces el cardias tiene esta conformación. Ahora, hablemos del píloro. Bueno, el píloro básicamente es un engrosamiento de las fibras musculares circulares y algunas longitudinales, ya que acá sí forma un verdadero esfínter. Acá el esfínter es fisiológico, ¿no? Acá es un verdadero esfínter que está en un estado de contracción tónica permanente, ¿ya? Y eso le va a dar una zona de alta presión, ya que va a regular el vaciado gástrico. ¿Listo? En la parte superior, acá se nota un surco, ¿ya? Donde se aloja una vena, la vena prepilórica de Mayo, ¿ya? Pero este surco es más evidente cuando uno lo palpa, ¿ok? Entonces el píloro es un engrosamiento de las fibras circulares, de las fibras musculares circulares, ¿ok? Y funciona como un verdadero esfínter. La curvatura menor, muchachos, la curvatura menor se extiende desde el cardias hasta el píloro, ¿ya? Y forma el borde derecho. ¿Cuál es la importancia? Que acá en el borde, en la curvatura menor, ¿qué cosa se inserta? El ligamento gastrohepático o el epiplón menor, ¿no? Y que aloja a la gástrica izquierda y aloja al tronco celíaco y a la gástrica derecha. En esta curvatura menor se va a estar alojado la arcada de la curvatura menor, formada por la gástrica izquierda y la gástrica derecha, que vamos a hablar en un ratito. ¿Ya? Entre la unión del cuerpo y el antro hay una, hay un, este, hay un ángulo que se llama el ángulo o incisura angularis, ¿ya? Que es el límite entre el cuerpo y el antro, ¿ya? Eso es un punto de reparo importante, ¿ya? Entonces, en la curvatura menor tenemos el ángulo o incisura angularis. La curvatura mayor, muchachos, va desde el ángulo de His hasta el píloro, ¿ya? Y forma el borde izquierdo del estómago y es 4 a 5 veces más grande que la curvatura menor. Y en este borde, ¿qué cosas se insertan? El ligamento gastrofrénico que participa en la continencia del cardias, ¿ya? El epiplón gastroesplénico que está acá en el fundus, que aloja los vasos cortos, ¿ya? Y también está el epiplón mayor, la inserción del epiplón mayor, que va a alojar tanto a los vasos gastroepiploicos izquierdos como a los gastroepiploicos derechos, ¿ok? Entonces, en la curvatura mayor se inserta el epiplón mayor, básicamente. Ahora, la división anatomoquirúrgica del estómago está dado por una línea que pasa por el cardias y otra que va de la incisura angular a la curvatura mayor, ¿ok? Entonces, esta línea que va por el cardias y de la incisura a la curvatura menor divide al estómago en tres segmentos: la tuberosidad mayor, el cuerpo y el antro. Ya, esa es una división anatomoquirúrgica. Ahorita
vamos a describir la importancia que tienen cada uno de ellos. La tuberosidad mayor o el fondo gástrico, ¿ya? Está por encima de esa línea que pasa por el cardias, ¿ok? Y normalmente ocupa la cúpula diafragmática, ¿ya? Cuando una persona ingiere demasiado alimento, ¿ya? O demasiado aire en el estómago, se produce una distensión gástrica que irrita el centro frénico y provoca omalgia o irrita el centro o el hipo, ¿ya? Y también este fondo gástrico puede ser asiento de lesiones, ¿ya? De traumatismos, especialmente cuando las lesiones son por debajo del cuarto espacio intercostal, ¿ya? Es decir, que acá vamos a hacer un esquema del esternón, el reborde costal, ¿ya? Acá el pubis, ¿ya? Acá está el ombligo. Entonces, estas son las costillas, ¿ya? Toda lesión esta es la mamila, desde el quinto espacio intercostal hasta el reborde costal, toda lesión que se produce en ese área tiene que ser considerado un traumatismo tóraco-abdominal, ¿ya? Porque una lesión a nivel del quinto espacio puede ocasionar un traumatismo intestinal, ¿ya? Y también un traumatismo a nivel del reborde costal puede ocasionar una lesión pulmonar. Eso depende de la inspiración y de la expiración, en qué momento se produce el trauma. Entonces, toda lesión entre el quinto espacio intercostal y el reborde costal tiene que ser considerado como un traumatismo mixto, o sea, tóraco-abdominal. ¿Ok? Listo, sigamos avanzando. El cuerpo, ¿ya? El cuerpo es la parte más extensa, ¿ya? Y va desde el cardias, desde esta línea del cardias hasta la línea que va de la incisura angularis a la curvatura mayor, ¿ok? Esta es la parte que tiene la mayor capacidad, ¿ya? En la cara anterior está relacionado con los órganos, con las vísceras supramesocólicas, y la cara posterior con la transcavidad de los epiplones, que nosotros ya hemos descrito, ¿ya? Entonces, la cara anterior está relacionada con las vísceras, con los intestinos, y en la cara posterior con la transcavidad de los epiplones. El antro, el antro, muchachos, es la porción horizontal, ¿ya? Que va desde esta línea, desde la incisura angularis hasta el píloro, ¿ok? También se llama tuberosidad menor o antro pilórico. Esta porción tiene dos partes, una porción amplia o antro propiamente dicho, ¿listo? Y una porción más corta, ya estrecha, que se llama el conducto o canal pilórico, ¿ya? Y normalmente entre ambas partes existe un surco, ¿ok? Acá a nivel del antro, ¿qué cosas encontramos? Las células G. ¿Y qué producen las células G? La gastrina. ¿La gastrina qué es? Es el principal estímulo para producir ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, en cirugías relacionadas a enfermedad ulceropéptica, la importancia radica en tratar de extirpar la mayor parte de las células G. Es así que se recomienda una resección a 2 centímetros por encima de la incisura angularis, ¿ya? Para garantizar la, la, la extirpación de la mayor parte de las células G y ¿cómo se llama? Y producir un tratamiento más eficaz de un problema ulceropéptico, ¿ok? Ahora, en cuanto a la irrigación del estómago
básicamente está dado por el tronco celíaco. El tronco celíaco nosotros sabemos que nace de la aorta. El tronco celíaco emite su rama esplénica, su rama gástrica izquierda, la arteria hepática, y la arteria hepática da la gástrica derecha, ¿ya? Entonces, la gástrica izquierda que viene del tronco celíaco con la gástrica derecha que viene de la hepática forman el arco vascular de la curvatura menor del estómago, ¿ok? Además, esta gástrica emite unas ramas hacia el cardias y hacia el fondo del estómago, ¿ya? Y la arteria hepática también va a emitir algunas ramas hacia el antro píloro, ¿ok? La arteria esplénica va a dar una rama que se llama la gastroepiploica izquierda, ¿ya? Que va a irrigar a toda la curvatura mayor del estómago y parte del fondo y el cuerpo, la mayor parte del cuerpo. Y la arteria hepática da una rama que se llama la gastroduodenal. Esta gastroduodenal da dos ramas, la arteria pancreatoduodenal y la gastroepiploica derecha, ¿ya? La gastroepiploica derecha, que junto con la gastroepiploica izquierda de la esplénica van a formar el arco vascular de la curvatura mayor, ¿ya? Y finalmente la arteria esplénica emite unas ramas hacia el fondo y unos vasos que son los vasos cortos que terminan de irrigar la curvatura mayor y el fondo gástrico, ¿no? Esa es la irrigación del estómago. En cuanto al drenaje venoso, ya el drenaje venoso prácticamente corre paralelo a la irrigación arterial, ¿ok? Corre paralelo prácticamente. La vena gástrica izquierda, ¿ya? Se va a anastomosar con la vena gástrica derecha. La vena gástrica derecha se anastomosa con la vena gástrica izquierda y forman la vena coronaria. Ya esa vena coronaria va a desembocar en la vena porta, ¿ok? Esta gástrica izquierda forma una anastomosis importante a nivel del cardias con el sistema de la vena ácigos. Y esto se torna importante, este, se torna de una importancia importante, ya en los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, porque a este nivel se van a producir unas dilataciones y se van a producir las varices esofágicas, esofagogástricas, ya producto de la cirrosis, y ahí es donde esos vasos pueden sangrar y ocasionar una hemorragia digestiva varicial. ¿Ok? Entonces, la curvatura menor va a tener un drenaje a través de la gástrica derecha con la gástrica izquierda y forman la vena coronaria que desemboca en la vena porta. Como les decía, ¿no es cierto? Acá la vena gástrica izquierda y derecha desembocan en la porta a través de la vena coronaria. ¿Listo? Este es el drenaje venoso de la curvatura menor. La curvatura mayor tiene los vasos cortos van a desembocar en la vena esplénica y la vena esplénica desemboca en la vena porta y junto con la gastroepiploica izquierda, ¿ya? Tanto los vasos cortos como la gastroepiploica izquierda drenan hacia la vena esplénica y la vena esplénica drenan hacia el sistema porta. La gastroepiploica derecha, ¿ya? Se va a juntar con la pancreato duodenal superior anterior y la cólica media en un solo tronco, ¿ya? Que se llama el tronco de Henle, que desemboca en la vena mesentérica superior y esta en el tronco de la vena porta, ¿ok? Entonces, la gastroepiploica derecha va a drenar a la vena mesentérica junto con la pancreato duodenal y la cólica, formando el tronco de Henle, ¿ya? La gastroepiploica izquierda con los vasos cortos van a drenar a través de la vena esplénica al sistema de la vena porta.
Sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, en cuanto al drenaje linfático, muchachos, el drenaje linfático del estómago se hace a través de tres estaciones, ¿ya? La primera, segunda y tercera estación, ¿ya? La primera estación son ganglios perigástricos, ¿ya? La segunda estación se hace a nivel de los troncos primarios, los troncos principales. Y la tercera estación generalmente son los ganglios alejados. ¿Ya? En la primera estación que encontramos, el primer grupo ganglionar, que es el paracardial derecho, paracardial izquierdo, el 3 que es la curvatura menor, el 4 que es la curvatura mayor, el 5 que es el suprapilórico y el 6 que es el infrapilórico. Esos son los ganglios perigástricos de la primera estación. En la segunda estación que tenemos, los ganglios de la gástrica izquierda, que es la 7, la 8 es la hepática, la 9 es el tronco celíaco, el 10 es el ilio esplénico, el 11 es la vena esplénica, el 12 es el ligamento hepatoduodenal, ¿ok? El 13 es el retropancreático y el 14 es la raíz del mesenterio. Esa es la segunda estación ganglionar y la tercera estación ya pues, son los ganglios más alejados, ¿no es cierto? Los ganglios de la cólica media, el paraórtico, de la cara anterior del páncreas. Bueno, acá ya no sé, pero aquí está el 15, la cara anterior del páncreas, este, el infradiafragmático a nivel del hiato, el paraesofágico inferior, el supradiafragmático. Entonces, esos son ganglios ya alejados. Entonces, ¿qué importancia tiene la disposición de estos ganglios? ¿No? Antiguamente, las cirugías podían ser consideradas D1, D2 y D3. Entonces, antiguamente, ¿qué hacían los cirujanos? Antiguamente hacían cirugías D3, que eran largas, prolongadas, con una mortalidad alta, ¿ya? Los pacientes se complicaban más. ¿Por qué? Porque disecaban todos estos ganglios alejados, ¿ya? Y la sobrevida era similar o peor a una resección de dos. ¿Okay? La resección de dos básicamente son a los ganglios de los troncos arteriales primarios. ¿Ya? Entonces, la cirugía d 2 es la más recomendable. ¿Ok? El vaciamiento ganglionar de la segunda estación, de la, de la segunda estación de los ganglios. ¿Ok? Y la D1 es una cirugía que se hace en tumores muy pequeños, en tumores en estadios muy precoces, ¿ya? Pero normalmente la cirugía tiene que ser, para que sigan los principios oncológicos, tiene que ser una D2. Entonces, acá hablando un poco, aparte del cáncer gástrico, que es una de las principales patologías a nivel del estómago, miren, en el 2020 ya 1 millón de nuevos casos, casi 800.000 muertos, varones, mujeres, 2-1. El cáncer distal es el más común y está relacionado al Helicobacter pylori, alcohol, ingesta de sal y bajo consumo de frutas y verduras. El cáncer gástrico proximal a nivel del cardias generalmente está relacionado con la obesidad, del reflujo y más está en el norte, en América del Norte, en Europa. Y también hay un cáncer gástrico relacionado al virus Epstein-Barr, ¿ya? Que normalmente se produce en el fondo o en el cuerpo y su prevalencia es similar en Asia, Europa y las Américas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el cáncer gástrico es uno de los principales tumores que se presenta en los pacientes, especialmente en varones. ¿Qué más? En el cáncer gástrico, ¿no? Hay una predisposición familiar más o menos del 10%.
Ustedes saben que el cáncer gástrico es multifactorial, ¿ya? El cáncer, en realidad, cualquier patología, cualquier enfermedad es multifactorial, o sea, no hay una sola causa, existen causas. Hay causas alimenticias, el sedentarismo, el consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Hay varias causas que predisponen al cáncer, que se han demostrado, pero la principal es el factor genético. Por eso es que existe lo que se llama el síndrome de riesgo tumoral genético. ¿Ya? ¿Y eso qué ocasiona? Mayor riesgo de cánceres tempranos en un contexto familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene un familiar directo, papá, mamá, hijo, hermano, entonces tiene una gran carga genética que tiene riesgo de presentar cáncer. Si es varón, si el paciente es varón, ¿qué cáncer tendríamos que investigar? El cáncer gástrico, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Y si es mujer, el cáncer de mama, el cáncer de útero y el cáncer de cervix, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que existe esto que se llama el síndrome de riesgo tumoral genético, ¿ya? Y este riesgo tumoral genético predispone al cáncer temprano en un contexto familiar. ¿En quiénes se da generalmente? En pacientes que tienen alteración de los genes, como estos, el CDH1, el CTNNA1, que predisponen al cáncer gástrico difuso hereditario, ¿ya? O alteraciones en el promotor 1B APC, que predisponen al cáncer gástrico, al adenocarcinoma y a la poliposis proximal del estómago, ¿ya? Entonces, además que el cáncer gástrico está relacionado con enfermedades como el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lee-Freumeni y de Peu-Jeghers. Entonces, pacientes con estas características entran dentro de lo que se llama este síndrome de riesgo tumoral genético. ¿Ok? Este cáncer gástrico difuso tiene una incidencia más o menos de 5 a 10 por 100.000 nacimientos. ¿Ya? Y está relacionado a un problema autosómico dominante, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen predisposición al cáncer gástrico difuso y miren, al cáncer de mama, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes recuerden que todo paciente que ustedes vean, todo paciente que ustedes vean, tienen que preguntarle la carga genética. ¿Para qué? Para que a esos pacientes se les haga pesquisa, seguimiento, screening, vigilancia periódica, anual. Es más, en pacientes que tienen esta carga tumoral, las pesquisas tienen que empezar incluso a los 18 años, si se trata de cáncer de mama, por ejemplo. Las mujeres tienen que empezar a los 18 años su mamografía. Normalmente, ¿qué te dicen? Te dicen la mamografía se hace después de los 40 años. ¿Por qué? Porque la densidad mamaria es alta antes. Está bien, nadie dice lo contrario. Pero en pacientes con riesgo tumoral, la pesquisa empieza a los 18 años incluso y se le hace ecografía, tomografía, examen físico, mamografía, marcadores tumorales. ¿Ok? Recuerden eso, muchachos. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Acá les tengo un gráfico, ya, un gráfico haciendo un repaso de las capas de la mucosa, de las capas de la pared abdominal, ya, del aparato gastrointestinal. Entonces, ¿qué cosa tenemos nosotros? Miren, todo empieza a nivel de las células epiteliales. Cuando estas células epiteliales alteran su estructura, ustedes saben que estas células entran en lo que se llama el ciclo celular. El ciclo celular tiene dos etapas. El ciclo celular tiene dos etapas. Una etapa que es la mitosis y otra etapa que es la interfase, ¿ya? O sea, fase de reposo. Esas son las dos fases. Cuando estas células alteran su estructura, empiezan a proliferar de manera indiscriminada, empiezan a hacer este ciclo de manera indiscriminada. Y estas células se convierten en unas células anormales y son reconocidas por el sistema inmunológico. Las células de defensa las reconocen, ¿ya? Y entonces las eliminan. ¿Listo?
esta fase que es a nivel celular, a nivel molecular, se conoce clínicamente, se conoce como fase molecular. Inmunológicamente se conoce como fase de reconocimiento, ¿ya? Entonces, en esta fase, inmunológicamente, estas células son reconocidas como extrañas y el sistema inmune los reconoce y los elimina. A medida que avanza y el tumor sigue creciendo, ya entra en una etapa de meseta, es decir, que no crece más porque el sistema inmune no lo deja, pero tampoco lo desaparece el sistema inmune. Entonces, a esa fase inmunológicamente se le conoce fase de meseta o fase de estado. Y a esta fase clínicamente se le conoce como el estadio preclínico o asintomático, ¿ya? Entonces, en este estadio preclínico o asintomático, los tumores generalmente son menores de 2 centímetros, ¿ok? Cuando esta célula continúa su crecimiento, el sistema inmune ya no puede controlar, inmunológicamente se le conoce como fase de escape, ¿ya? Y clínicamente es un paciente con estadio sintomático, ¿ok? Entonces, un paciente diagnosticado en estadio sintomático, el tratamiento solo es paliativo. Lo que dicen mis amigos de la UCI, estadísticamente está muerto, ¿ok? No hay forma, no hay tratamiento que lo cure. La esperanza de vida es menos de 5 años, ya con recidiva del tumor. No hay forma, así le des quimio, radio, hagas lo que quieras. ¿Ya? Y en este estadio, normalmente en el Perú se diagnostican más del 80% de los pacientes. Es más, diagnosticar un cáncer en este estadio es fácil. Es más, lo puede hacer un portero, lo puede hacer un técnico de enfermería, lo puede hacer cualquiera, un vigilante. El vigilante te dice, doctor, hay un paciente que está mal, parece que es cáncer. ¿Por qué? Porque está adelgazado, está mal, te dice. ¿Ok? Pero diagnosticar a un paciente en estadio molecular actualmente es prácticamente imposible ahorita. Ya acá no se puede. Utilices lo que utilices, no se puede. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos en estadios preclínicos, en estadios asintomáticos. Ya, diagnosticar a un paciente en estadio asintomático o preclínico, el tratamiento es curativo. ¿Ok? Entonces, según este esquema que yo he diseñado, el cáncer tiene varios mitos. Uno, el, el cáncer no da en enfermedades avanzadas. El cáncer es de jóvenes, porque la mayoría de los pacientes fallecen entre los 40 y 50 años. La mayoría. ¿Ok? Si tú le restas a estos 40 años, le restas 15 años, el tumor de un paciente ha empezado a los 25 años. A los 25 años. Si tú le sumas a 25, 15, el tumor empezó a los 25 años. Entonces, el cáncer no es de jóvenes, no es de ancianos, perdón, no es de adultos, es de jóvenes, solo que se diagnostica en edades avanzadas, que es diferente. ¿Ok? Ahora, el cáncer no es agresivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en su historia natural tiene un tiempo de enfermedad de 10 a 15 años. ¿Y qué enfermedad es agresiva con una evolución de 10 a 15 años? Lo que pasa es que cuando tú diagnosticas, está en estadio avanzado que donde ya no se puede hacer nada. Entonces es otro mito. El otro mito es que es costoso. El tratamiento del cáncer no es costoso. Si tú lo detectas a tiempo, una gastrectomía no te sale más de 500 soles en un hospital. Pero en estadios avanzados, la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos, etcétera, la movilización del paciente de su casa al hospital es costoso. O sea, los pacientes diagnosticados en estadios
sintomáticos, en estadios clínicos, tienen una elevada carga social, económica, ¿listo? Pero cuando tú lo diagnosticas en estadios tempranos, el tratamiento es barato. Otra cosa, el cáncer no se puede prevenir, porque ya les dije, es multifactorial. Ya, el cáncer no se puede prevenir porque es multifactorial. ¿Listo? Pero sí se puede diagnosticar temprano y el tratamiento es curativo. ¿Ok? Listo, muchachos, vamos a seguir avanzando. Entonces, la clasificación para hacer diagnóstico de cáncer en estadio temprano y en estadio avanzado. El Borman es la clasificación para un estadio localmente avanzado y la clasificación de París es para un cáncer temprano, ¿no es cierto? Se divide en 1, 2, 3, ¿ya? Polipoide, superficial y ulcerado, ¿ya? Con sus características. El Borman 1 es poliposo, ulcerado, úlcero infiltrante y la linitis plástica. Estas clasificaciones, muchachos, siempre preguntan, así que ustedes ya lo tienen a la mano para que puedan revisarlo. Otra clasificación que siempre preguntan es la clasificación de Lauret, dependiendo a si el cáncer es intestinal o difuso. La diferencia es, el intestinal es 2-1, 1-1, esto es en mayores, esto es en más jóvenes, ya acá la incidencia está disminuyendo y en el difuso no, acá el crecimiento es exofítico y acá es úlcero infiltrante, ya acá es diferenciado, acá es indiferenciado, acá hay metaplasia, acá es menos frecuente, y en el intestinal, que generalmente son adenocarcinomas, están relacionados con el Helicobacter pylori, y en el difuso es generalmente asociado al grupo sanguíneo A y a factores genéticos, ¿ok? Esta es la otra clasificación del cáncer gástrico de acuerdo al estadio, ¿no es cierto? Los cáncer estadio 0 cuando solamente es a nivel de la mucosa, estadio 1 cuando es hasta la submucosa. Hasta acá el tratamiento es curativo, muchachos. Hasta el estadio 2, ¿ya? Ya, hasta acá se puede considerar curativo. Esto ya es paliativo. Acá, el truco es diagnosticar acá, cuando los tumores son pequeñitos. Entonces, ¿cómo se hace? Se identifican factores de riesgo. Como los pacientes no tienen síntomas, solamente tú los seleccionas a estos pacientes. Una vez que tú los has seleccionado, a esos pacientes le haces pesquisa y seguimiento. ¿Cómo? En caso de cáncer gástrico, endoscopías. Si es cáncer de colon, colonoscopías. Si sospechas cáncer de vesícula, ecografía, tomografía, ¿no? Entonces los cánceres tienen diferentes tipos. Si es un cáncer de hígado, ecografía, tomografía, marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, ¿ya? Entonces, de esa manera, entonces los estadios precoces tienen tratamiento curativo, los avanzados solo paliativo. ¿Y aquí están los estadios? Bueno, hasta donde afecta el avance del tumor. Acá para recordarles la inervación del estómago va prácticamente simpática y parasimpática, ¿no? Las fibras simpáticas, ¿ya? Vienen a través del plexo celíaco, de los ganglios, de los nervios espinales que vienen desde T6 hasta T10, ¿ya? Esa es la inervación simpática. Y la inervación parasimpática generalmente es de los vagos, ¿no es cierto? Los vagos, ¿no? Como les dije, el vago anterior es izquierdo y el vago posterior es derecho. Acá está un esquema de la inervación del, del estómago, del órganos gastrointestinales. Acá, en la, acá hay un esquema de cómo se hacen las vagotomías en enfermedades ulceropépticas. ¿Ok? Las vagotomías pueden ser tronculares a nivel del tronco, que no es selectivo. Acá hay una denervación gastroduodenal, incluso hepática, ¿ya? Porque este nervio se va a ir hacia el hígado. ¿Ok? Y acá se está haciendo una denervación gastroduodenal. Estas denervaciones producen alteraciones en el vaciamiento gástrico. Para evitar esos problemas,
se hace una denervación selectiva, es decir, que solamente haces una denervación gástrica, ¿ya? Pero tanto del cuerpo como del antro, ¿listo? Acá también hay un problema de vaciamiento, ¿ya? Pero no está afectado ni el píloro ni el hígado, ¿ok? Ahora, y la mejor manera de hacer las vagotomías son las supraselectivas, ¿ya? Es decir, que solamente haces denervación del cuerpo gástrico y mantienes la inervación del antro, ¿ok? Entonces, estos son los tres tipos de vagotomías. Actualmente, estas vagotomías ya han entrado en desuso. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico es efectivo. Ya antiguamente el tratamiento médico no era efectivo. Las úlceras pépticas tienen tres tipos de complicaciones. Ya, unas son las hemorragias, que son las más frecuentes. Ya, otras son las perforaciones y las obstrucciones. ¿Ya? Entonces, antiguamente se producían muchas de estas patologías porque el tratamiento era inefectivo, ¿ok? Los pacientes se tenían que operar porque había una fibrosis, una estenosis acá, se tenían que hacer derivaciones, ¿no? O perforaciones. La más frecuente es la hemorragia, seguido de la perforación, y la obstrucción es la más rara. Pero actualmente, muchos pacientes, son muy pocos, ¿ah? Yo en 15 años el, he visto, actualmente he vuelto a ver un caso de una estenosis pilórica por úlcera que necesitaba una cirugía de derivación. Pero actualmente el tratamiento médico es bien efectivo. Las gastrectomías, muchachos, las gastrectomías se dividen en total cuando es el 100% de la retirada del estómago, subtotal cuando cuando retiras el 80%, parcial cuando retiras el 50%, y antrectomía o distal cuando retiras el 30% del estómago. Y las reconstrucciones pueden ser tipo Bilro 1 o Bilro 2. Bilro 1 es una derivación gastroduodenal y la Bilro 2 es una derivación gastroyeyunal. Recuerden, el Bilro 1 es gastroduodenal más fisiológica y la Bilro 2 es gastroyeyunal. ¿Ya? Siempre preguntan también eso. También recuerden que las reconstrucciones pueden ser en IDERUX, ¿no? Esta es una IDERUX, ¿ya? Pero también las anastomosis gastroentéricas pueden ser a lo Hofmeister-Pfisterer, que quiere decir que utiliza solo una pequeña parte de la luz del estómago y el resto lo cierras. En cambio, la gastrectomía Lopolya utilizas toda la luz del estómago. Son anastomosis más largas, pues, ¿no? Con unas bocas más anchas. ¿Ok? ¿Qué más? Listo, muchachos. Eso es. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algo, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, en una cirugía bariátrica, ¿dónde hacen el corte? ¿En la curvatura mayor o menor? Ya, mira, las cirugías bariátricas o cirugías metabólicas consisten en dos tipos: las cirugías este, restrictivas y las malabsortivas, ¿ya? Entonces, una de las cirugías restrictivas que no afectan la absorción son, por ejemplo, la manga gástrica. Manga, ¿por qué se llama? O gastrectomía vertical. Manga, porque acá construyes una especie de tubo o manga. Por eso se llama manga, ¿ya? Entonces, la manga gástrica consiste en hacer una sección vertical del estómago, que finalmente lo que va a quedar es el esófago y la continuidad con este, acá has hecho y acá está quedando el remanente del estómago, pues, ¿no?
gastrectomía vertical. Esto se llama manga gástrica. La otra, la otra, este, el otro tipo de cirugías, este, metabólicas, ya son las restrictivas. Una de las restrictivas es el bypass gástrico. Consiste en crear una pequeña cavidad en el estómago y a esa cavidad llevarle un asa intestinal, ¿no? Le llevas un asa intestinal. Este es el duodeno, ¿no es cierto? Y le elevas un asa intestinal a ese pequeño segmento de estómago. Bueno, el dibujo creo que está un poquito mal, pero sí me entiendes, ¿no? Hay, básicamente, actualmente hacen dos tipos, la manga y el bypass, ¿no? Acá se deja una pequeña bolsa de estómago y a esa pequeña bolsa se anastomosa un intestino, ¿no? Elevas un intestino ahí y anastomosas a esa pequeña bolsa. Ese es el bypass gástrico, ¿ya? Este bypass gástrico lo que hace es disminuir el tamaño del estómago y producir una restricción de nutrientes. Por eso se llama restrictiva también. ¿Ok? En eso consiste las cirugías bariátricas, amigo. ¿Qué otra pregunta, por Doctor, favor, muchachos? doctor, ¿y qué pasa con la irrigación gastroesplénica en la manga gástrica? No, no se ve alterado porque recuerda que la irrigación del estómago, recuerda, espera, te voy a hacer, eh, ya, recuerda que la irrigación del estómago el estómago tiene mucha vascularización, tiene mucha anastomosis, ¿ok? Entonces, cuando tú seccionas, haces una manga gástrica, ¿ya? Lo que estás haciendo acá, estás preservando, por ejemplo, la arcada vascular de la curvatura menor y también la arcada de la curvatura mayor. Entonces no va a ser afectada. Cuando tú seccionas, solamente estás haciendo sección nada más del estómago. Estás haciendo una sección nada más. Entonces, este segmento mantiene su vascularización. Estás separando nada más. Y este otro segmento también tiene su vascularización. O sea, no se va a ver afectada la vascularización. Es más, es tanta la anastomosis vascular en el estómago que, por ejemplo, en varices esofágicas no cirróticas, por ejemplo, una trombosis portal, etcétera, se produce varices y sangrado. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hace una desvascularización esófago-gástrica. Entonces, para evitar la hipertensión portal, se desvasculariza el estómago. Entonces, se secciona la gastroepiploica, se secciona la gástrica derecha y solamente se deja el estómago con la irrigación de la gástrica izquierda y eso suple a todo. No pasa nada. Así, muchachos. ¿Qué más? Listo, muchachos. Entonces, este, nos vemos la siguiente.
Que tengan un bonito fin de semana.